Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre Martín y hoy quiero que hablemos acerca del pecado imperdonable. ¿Sabía usted que hay un pecado que no tiene perdón, que es imperdonable? Quizás usted piense que el asesinato o el robo o el adulterio o la homosexualidad son pecados imperdonables. Pero la realidad es de que Dios ha perdonado y ha restaurado a personas que han cometido ese pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cómo sabemos si hemos cometido ese pecado? Empezaremos a decir que un pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32, narra la historia de un joven endemoniado que Jesús lo liberó del demonio, y los fariseos atribuían el milagro de Jesús al demonio, al diablo. Jesús les dijo que si Satanás echa fuera, Satanás estaría dividido y su reino no permanecería. Y también les dijo que todo pecado, blasfemia, va a ser perdonado a los hombres. El que peca contra el Hijo, contra el Padre, pero el que peque contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Así es que blasfemar tiene que ver con hablar mal de lo sagrado, de lo divino. Tiene que ver con atribuir al demonio las obras de Dios. En este caso el milagro, la liberación de aquel joven endemoniado, se lo atribuían a Satanás. Así es que ellos pecaron contra la redención, contra la salvación. Aquel joven era liberado y pecaron contra la redención, la salvación que Dios les había hecho. Decían que era el diablo. Pecaron contra la razón también, porque ellos sabían de antemano, conocían que era la obra de Dios. Sin embargo, la atribuían al demonio. Los fariseos eran maestros, conocedores de la ley, no eran ignorantes. No cualquier persona llegaba a ser farisea. Sin embargo, pecaron contra su mismo razonamiento, su mismo intelecto, a sabiendas, con alevosía, con ventaja, con pleno conocimiento. Pecaron contra la luz, la verdad, la revelación de Dios que llegaba a sus vidas. Pecaron contra Dios, blasfemaron contra el Espíritu Santo, y Jesús les dijo que no había perdón para aquellos que blasfemaran contra el Espíritu Santo. Otro de los pecados imperdonables es el que traspasa la misericordia de Dios. Hay un límite, hay un hasta aquí. Hay un momento en que podemos traspasar la misericordia de Dios. Y cualquier cosa o pecado que cometamos se hará un pecado imperdonable. La Biblia dice algo muy importante. Así es que en Hebreos 2:3 y Hebreos 3:7 al 12, la Biblia nos enseña que el que juega con la misericordia de Dios, el que se burla de Dios, el que se burla y juega con su misericordia, con su bondad, llega a cometer ese pecado imperdonable. Así es que hay un momento, hay un lugar en la que persona queda destinada para la condenación en vida. A veces pensamos que mientras hay vida hay esperanza, pero para muchos ya no hay esperanza, porque cometieron el pecado imperdonable, porque jugaron con la misericordia de Dios, traspasaron el límite de Dios.
y hay un hasta aquí. Vemos algunos ejemplos en la Biblia. Sodoma y Gomorra, su pecado llegó hasta lo sumo y Dios determinó condenarlos, castigarlos. La gente del tiempo del diluvio que se burló de Noé, que no quiso escuchar, Dios determinó también castigarlos. También el rey David cometió serios pecados, jugando con la misericordia y el amor de Dios, y cometió ese pecado imperdonable. Otro de los pecados imperdonables es no perdonar. No perdonar es un pecado imperdonable. Jesús mismo dijo, si no perdonas a los hombres, tampoco nuestro Padre Celestial te va a perdonar tus ofensas. Así es que muchos viven así porque no han perdonado. Si usted piensa que ha cometido el pecado imperdonable, si piensa eso, usted no lo ha cometido. La persona que comete el pecado imperdonable ya no puede pensar en arrepentirse, regresar al camino de Dios, volverse a Dios, hacer cambios en su vida. Es importante, querido amigo, que vivamos buscando a Dios, sirviendo a Dios, que no juguemos con Dios. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y hay un hasta aquí para la misericordia de Dios. Por eso hay un juicio, por eso hay una condenación. Hay un juicio y hay una condenación. Judas Iscariote jugó con Jesús. Judas Iscariote fingió. Estuvo con Jesús. Sin embargo, él no se arrepintió, solamente tuvo remordimiento de conciencia. Por eso Jesús dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido, o que se atase una piedra y se arrojase al fondo del mar. Porque Judas cometió el pecado imperdonable que lo cegó, que le vislumbró más el dinero que la vida de su maestro. Que a pesar de que Jesús en varias ocasiones le advirtió y le habló para que él recapacitara, tuvo su oportunidad y despreció todas las oportunidades que Jesús le brindó. Así también, querido amigo, no juguemos con la misericordia de Dios. Tomemos en serio a Dios, porque hay un pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo y traspasar el límite de la misericordia de Dios. Si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Recapacitemos, querido amigo, busquemos a Dios. Es mejor vivir como Dios manda. El pecado no nos trae nada bueno. Terminará por condenarnos por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Comparte este video.